compartir lo más pronto posible los 16 capítulos de Romanos. Como es vigilia. Ok, no. La verdad, la carta, gracias a esa carta nosotros debemos nuestra existencia como cristianos. En esa carta fue que se descubrió que justo por la fe va a vivir. Y si nos preguntamos cuál es el texto más importante de ese, hay personas que tienen sus preferencias. Pueden decir Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero realmente les voy a compartir el texto que yo considero punto crucial. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si ustedes me preguntan cuál es el verso que yo considero más importante de la epístola a los Romanos, es este. Pablo se encuentra con una realidad. Hace un año le pedí a Dios que me diera la capacidad de entender esta carta porque es muy difícil. Y tuve un sueño. En el sueño yo me aventaba a una piscina, descendía a la profundidad de la piscina, pero después de que llegaba a la profundidad, tocaba a fondo, no podía salir. Y ese sueño que tuve, pero pude salir. Y ese sueño me permitió entender la gráfica que hay en la epístola a los Romanos. La primera mitad de Romanos, del capítulo 1 al capítulo 8, son 16 capítulos, nos va a hablar de esa situación de pivot, un fondo. Pablo nos va a hablar de tocar un fondo. Si ustedes observan el capítulo 2, verso 1, miren lo que dice. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces Pablo entra con una fuerza y con un ímpetu en el capítulo 2, ¿después de qué? Después de que anunció lo siguiente, en el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y entonces es una carta que habla de buenas nuevas, pero es impresionantemente dramática porque habla de una ira de Dios. O sea, ¿cómo le puedes hablar a alguien de una buena nueva y tocar el tema de la ira de Dios? Es que las personas tienen que entender de qué te está salvando Dios. La ira de Dios. Y es interesante porque en otro apartado de la Biblia dice: no teman al que destruye el cuerpo, más bien al que destruye el alma y el cuerpo en el infierno. Y a veces interpretamos, o algunos interpretan esto como Satanás. No. La ira de Dios. ¿En qué consiste la ira de Dios? Pero rápidamente, entonces está esta idea de que los judíos se sienten más santos, mejores personas, porque tienen la Torá, porque tienen la Biblia, porque se congregan, porque ayunan, porque hacen los ejercicios espirituales. Pero Jesús en más de una ocasión denunció la falsedad de esto. En el momento y en la historia, por ejemplo, del samaritano, ya ven ustedes que pasa un sacerdote. Ve a esta persona que está golpeada, pero no tenía tiempo porque tenía que llegar temprano a la reunión. Y lo dejó. Pasa un levita, igual tenía que hacer su ejercicio del ministerio dentro del templo y no pudo ayudar a esta persona. Pero pasa el odiado de la sociedad, el samaritano, el pagano, el mundano, porque así consideraban a los samaritanos los judíos. Recuerden que la escritura dice que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Y este sí dice que fue movido a misericordia. Entonces nosotros tenemos un problema de, dice la escritura, no se hagan amigos del mundo. El que sea amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y hemos interpretado al mundo fuera de la iglesia. Y esta es una idea muy católica. El catolicismo enseña que fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Qué es el mundo realmente? Es un sistema religioso que me impide hacer misericordia. Porque misericordia es lo que quiero y no sacrificios. Entonces es una carta que te va a alar las orejas. ¿Y a quién va dedicada? No va dedicada a los mundanos, realmente va dedicada al sistema religioso, al sistema farisaico de aquel entonces. Porque dice, tú eres inexcusable, quien quiera que seas tú que juzgas. Era la clase sacerdotal la que juzgaba a las personas y decían, ese no tiene misericordia, ese no tiene perdón de Dios, ese es un impío, ese es un pagano, ese es un perro gentil. Quien quiera que seas, eres inexcusable. Entonces Pablo empieza esta caída, este descenso diciendo, la clase sacerdotal está mal. Recuerden que la Biblia dice, los juicios comienzan por casa. La Biblia dice, los juicios no van a comenzar por afuera, comienzan por casa. Ok, entonces pasamos al segundo punto, en el descenso, capítulo 2, versículo 9, dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente.
Encontramos un pueblo que debía ser ejemplo de obediencia y de buen comportamiento para las demás naciones, pero es el pueblo que hace perder a las demás naciones con su idolatría, con su paganismo, con su falta de fidelidad. Vemos en la historia de la Biblia más de una ocasión que el pueblo de Israel recae continuamente y no cumple su propósito. Encontramos a un Jonás que deseaba la destrucción de Nínive y no la salvación. Ok, entonces la iglesia cristiana hoy está muy acá con el pueblo de Dios es Israel, pero no han leído Romanos. No está muy claro eso. Inmediatamente pasamos entonces al verso 17. Esto se va cortando y dice el verso 17, capítulo 2, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Entonces él va abarcando quien quiera que seas, luego va diciendo griegos, va a incluir griegos, primeramente judíos y luego griegos, y luego se apunta directamente a los judíos. Este es el problema, o sea, va mostrando un descenso. ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no hay un avivamiento? ¿Por qué no hay un cambio? ¿Por qué no hay una transformación? Luego alcanzamos en el capítulo 3, versículo 9, miren lo que dice allí. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Qué? Leámoslo otra vez. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores? Ahora el apóstol Pablo dice, nosotros los apóstoles. Ahora, la nueva raza, la nueva Jerusalén, el nuevo liderazgo también tenía problemas. Porque en cierta ocasión el apóstol Pablo tiene que reprender a Pedro porque se avergüenza de los gentiles apenas llegan los judaizantes. Y dice Pablo, lo tuve que regañar y lo tuve que reprender. Entonces ya él apunta el problema hacia los mismos apóstoles. Todos los apóstoles traen problemas, incluyendo el mismo Pablo, como lo vamos a ver más adelante. Capítulo 5, versículo 12. Ya vamos al capítulo 5, mire, ya avanzamos 5 capítulos. Capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces el asunto se pone más agudo porque el antepasado de los judíos, que es Adán, trajo el pecado a la humanidad. O sea, ¿de qué puede presumir el judío? Y es que ese es el problema. Los sionistas, los judíos presumen una mayor cercanía con Dios porque conocen el idioma, porque tienen historia, porque Dios caminó con ellos, pero miren cuál es la historia. Y básicamente rechazan a Jesús. Y básicamente, en términos generales, rechazan a Jesús, al Mesías. Están esperando otro Mesías. Capítulo 5, entonces versículo 12 ya lo leímos. Ahora vamos a entrar al punto de quiebre, a la caída, al pivot. Entonces Pablo luego se señala a sí mismo. Capítulo 7, como lo acabamos de leer al principio, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el cuerpo, en el sentido del griego, está diciendo esta naturaleza. No está hablando de su cuerpo físico. Está hablando de el mal uso que él hace de su cuerpo físico. Porque el cuerpo está para conectar el mundo espiritual con este mundo, este universo material. El cuerpo es un regalo de Dios. Si el cuerpo fuera malo, Jesús no se hubiera quedado con un cuerpo. Miren ustedes que cuando Jesús resucita, le dice a Tomás, no seas incrédulo, pon tu mano donde dijiste que le ibas a poner. O sea, Jesús no es un espíritu. Jesús es un cuerpo resucitado o vivificado. ¿Cuál es la salvación de nosotros realmente? No es un lugar. Es una transformación, un cuerpo inmortal. Por eso la epístola a los Romanos nos va a decir, el anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios, o sea, la eternidad. La creación está esperando la transformación de nosotros en un abrir y cerrar de ojos. De repente ya no va a haber enfermedad, de repente ya no va a haber dolor, de repente ya no va a haber vejez, va a haber una juventud. Listo, toca a fondo el apóstol Pablo y empieza la salida de este fondo, de este precipicio, de este pozo. Y dice el capítulo 7, versículo 25, más gracias, dice así, ¿no? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Términos y conceptos que hay que ampliar para una próxima ocasión. Empieza la salida entonces, gracias a Dios por Jesucristo. Luego el capítulo 8, versículo 1, ¿qué nos dice? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme a la naturaleza. Y ese texto nos va a permitir entender otro que es muy importante, ya lo vamos a ver. Capítulo 8, versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
Entonces todo comienza desde el pensamiento, todo se libra en el pensamiento. Capítulo 8, versículo 9 nos dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y esta es la salida. Nos está mostrando la ruta de salida, la ruta de escape. No podemos agradar la carne, básicamente. El verso 11 nos dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Pablo no te está hablando del cielo. Pablo te está hablando de vivificar tu cuerpo. Si ustedes revisan bien, a veces pensamos que el premio es el cielo, pero si ustedes revisan bien en Apocalipsis dice que y vi a la nueva Jerusalén descender a la tierra. Entonces la oración del Padre Nuestro, ¿cómo dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos a nosotros tu reino. Nosotros no estamos pidiendo ir al reino, estamos pidiendo que el reino se acerque a nosotros. Entonces es un poquito complejo, no sé si usted alguna vez lo había escuchado, pero el concepto de salvación y de eternidad es muy diferente en el apóstol Pablo. Obviamente en el apóstol Juan, que también su concepto es muy avanzado. El cielo se encuentra con la tierra. Vi un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Dónde usted va a vivir la eternidad? ¿Y cómo la va a vivir? Entonces, ¿cómo se llama la iglesia? Restauración en Cristo. Restauración significa retomar o recuperar el modelo original. Obviamente hacerlo mejor. Dice la escritura, la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces estamos hablando de una transformación mejor. Pero restauramos el modelo original. ¿Cuál era el modelo original? ¿Cómo vivía Adán y Eva? Dios con ellos en un jardín del Edén. No es que el jardín se llamaba jardín del Edén, no, la tierra se llamaba Edén. Había un jardín dentro de la tierra se llamaba en ese entonces Edén, era toda la tierra la que se llamaba así. Dios ama su creación, como dijo mi hermana, Dios todo lo ha hecho bueno, todo lo ha hecho perfecto. Estamos en el verso 11, dice 8:11, entonces ya lo leímos, estamos en el 8:14 que nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ese se debe ser el discipulado de nosotros, ¿no? Oye, ¿tú qué piensas si me pongo esta ropa? ¿Qué piensas tú si hago esto? ¿Qué piensas tú si tomo esta decisión? No, pregúntale al Espíritu de Dios. Eso se llama nuevo pacto. Mi hermana lo explicó ahorita. La intención de Dios siempre fue hacer el nuevo pacto y era que el pueblo se conectara directamente con Dios, pero mandaron a Moisés y ahí me cuentas. En el nuevo pacto, todas las personas conectan con el Padre habla con ellos. Tenemos libre acceso por la sangre de Jesús a la gloria del Eterno. Ya no hay intermediarios, solo Jesús. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Eso se llama crecer, eso se llama madurar, pero a la gente le cuesta y dice, vaya usted y me cuenta. Vaya, pregunta y me cuenta. Usted Dios lo escucha más. Si notan el problema, pues si se conocerán la verdad les va a hacer libres. Gente madura que entiende, que sabe estas cosas. 8:14, 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es otra persona, es algo sobrenatural. Usted tiene paz con su salvación. Usted cree que su nombre está escrito en el libro de la vida porque el Espíritu de Dios da testimonio a su espíritu. Y eso es único, eso se llama intimidad. Entra en el secreto de tu habitación y ahí te va a escuchar el Padre. Tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Entra en el secreto, la intimidad. Me encanta, la Biblia se compara la vida espiritual con el matrimonio. En ese matrimonio nadie más entra. Es algo único, es una intimidad única. Es la misma situación con la relación con el Padre. Hay un momento y hay unas formas únicas que usted tiene que descubrir. Pues Dios nos atrae con lazos de amor. No son los mismos lazos para uno y los mismos lazos para la otra persona. Y a veces no hay crecimiento porque anhelamos el lazo de la otra persona. Ese era el problema de Corintios. No todos son ojo, no todos son mano, no todos son pies, son diferentes miembros de un cuerpo. Diferentes dones y diferentes capacidades. Ok, dice entonces el verso 16, ya lo acabamos de leer, da testimonio del Espíritu. Y salimos entonces de ese pozo definitivamente leyendo el 23. 8:23 y el 39 que dice...
Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención ¿de qué? De nuestro cuerpo. ¿Por qué tiene que usted orar? ¿Por qué usted tiene que gemir? ¿Por qué el Espíritu ora con gemidos indecibles para que su cuerpo sea transformado, para que usted no se canse de esperar ese premio? Dice que no sabemos orar, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, pidiendo lo que es realmente importante. El que persevere hasta el fin será salvo. Eso es lo realmente importante. Nosotros estamos preocupados por el carro, la casa, la deuda, Tron, pero hay algo más especial e importante: tu salvación, tu transformación, la redención de tu espíritu, alma y cuerpo. Es lo más importante. Ok, y dice el 39, ni lo alto, ni lo profundo. Qué hermoso, Pablo. Si tienes esto claro, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el Espíritu te dio testimonio. ¿Quién te quita eso? Jesús dijo, no acumulen tesoros aquí en la tierra, donde el óxido y la polilla comen y dañan y deterioran. Amontonen sus tesoros en el cielo. O sea, dice el apóstol Pedro, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, y pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos son y vuestra vida está escondida en Cristo, Señor, en Cristo Jesús. Ok, ya leímos la primera mitad de Romanos en un tiempo récord. Trabajamos 8 capítulos.